Buenos días a todos. En esta ocasión nos encontramos para explicar cómo introducir la prueba digital dentro de un proceso judicial. Tanto en los procedimientos civiles como penales es imprescindible poder probar lo que una parte afirma. No siempre se dispone de contratos o documentos físicos firmados que acrediten lo que se solicita. Es frecuente que exista prueba tipo emails, mensajes de texto, publicaciones en redes o similares que permitan acreditar cuando se alega. Estos medios de prueba digitales están reconocidos como tales por la legislación procesal y pueden aportarse en un proceso judicial. Conforme aumenta el uso de Internet para celebrar contratos, van surgiendo litigios y controversias que en muchas ocasiones requieren de una intervención judicial para llegar a un acuerdo entre las partes. Generalmente se trata de los mismos problemas que se presentan en lo civil tradicional, pero ahora aplicados a situaciones relacionadas con el ciberespacio, donde la comunicación se realiza por medio de mensajes electrónicos u otros medios. Partiendo de ello, el presente video tiene como finalidad hacer una aproximación al estudio de la prueba electrónica mediante la exposición de una serie de ideas orientadas a esclarecer su tratamiento dentro del proceso. Es así como entra el derecho a procesar información, lo que se conoce como el conjunto de actos provenientes del Estado que regula las pruebas digitales, que aportan las partes y terceros ajenos a juicio, a fin de demostrar los hechos controvertidos en el mismo y la verdad material. El derecho procesal informático con las pruebas de este carácter se ha establecido lo que se denomina a la equivalencia funcional, que instaura que los documentos digitales y pruebas así que garanticen la integridad del documento producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos de papel que no fueron objetos teniendo el mismo valor probatorio. El derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes deriva del derecho de defensa. Está protegido en la medida en que una lista cerrada de medios no impide que se puedan utilizar otras fuentes de prueba, pues al final lo determinante del ejercicio efectivo del derecho de defensa es la amplitud de fuentes de prueba que, aunque deban incorporarse al proceso exclusivamente los medios que la ley establece. ¿Existe la problemática jurídica del valor probatorio de los documentos o de la prueba digital? Este probablemente es uno de los temas que pudieran tener la mayor trascendencia en las transacciones electrónicas. Hoy en día, muchos dudan sobre la validez de este medio de prueba. Y lo que es más grave, en ocasiones, son los mismos jueces quienes se cuestionan la validez probatoria de los acuerdos y demás pruebas digitales que no constan en papel. El problema se acrecienta al recordar el retraso tecnológico en el Poder Judicial de nuestro país. Así se dificulta enormemente la utilización de documentos digitales como medios de prueba, debido a que los funcionarios no tienen en la mayoría de ocasiones la preparación técnica necesaria para poder operar una computadora y consiguientemente trabajar con este tipo de documentos. En la valorización de apreciaciones y opiniones que en cierto punto pueden calificarse como subjetivas, siempre y cuando lo hagan basando su criterio en la sana crítica y en su experiencia. Así, entran a analizar ciertos elementos de la prueba como su integridad, inalterabilidad, veracidad y exactitud. Información obtenida a partir de un dispositivo electrónico o medio digital, el cual sirve para formar la comunicación en torno a una información relevante para el proceso. En virtud de lo anterior, se advierte que la prueba electrónica puede ser esencial para probar la existencia de las relaciones que se producen en un entorno electrónico entre las personas en los diferentes órdenes jurisdiccionales, pues podría ser el único material probatorio que posible para demostrar las relaciones virtuales producidas en diferentes campos de la sociedad. Asimismo, se observa que la prueba electrónica puede ser objeto o medio de prueba. La prueba electrónica puede ser el objeto de prueba y así se habla de probar un hecho electrónico, por ejemplo, el envío de un correo electrónico en determinada fecha puede ser un medio de prueba y así se alude a probar electrónicamente un hecho, por ejemplo, el correo electrónico en el que el demandado reconoce expresamente una factura pendiente pago o puede simultáneamente ser objeto o medio de prueba cuando se trata de probar electrónicamente un hecho electrónico. Algunas pruebas que puedan ser identificadas con ayuda de la informática forense son los correos electrónicos, las agendas electrónicas, los teléfonos celulares, las computadoras portátiles, las grabaciones de voz
con voz de análisis de sonografía y expertografía, correos fotográficos, nóminas digitales, pagos por medios electrónicos, entre otros. El aseguramiento se hace única y exclusivamente mediante la utilización de herramientas de software y hardware, que a su vez utilizan métodos matemáticos complejos para copiar de cada medio magnético y en forma indica, es decir, que les permite obtener copias digitales idénticas a la original. El perito define a la informática forense como la aplicación de técnicas científicas y analíticas especializadas para la infraestructura tecnológica que permiten identificar, perseverar, analizar y presentar los datos que sean válidos dentro de un proceso. Dichas técnicas incluyen al reconstruir el bien informático, examinar datos residuales, autenticar datos y bienes informáticos. Estas pruebas ofrecen una información objetiva, clara, precisa, completa y neutra, siempre y cuando dicho material no haya sido objeto de manipulación, haya habido algún tipo de incidencia técnica que haga que su contenido sufra alguna alteración. Asimismo, podemos destacar por un lado la facilidad en cuanto a la obtención y conservación de este tipo de material probatorio, y por el otro la facilidad en cuanto a su utilidad, conservación y almacenamiento, las cuales siempre se realizarán a través de programas informáticos y servidores creados a tal efecto, por lo que se ahorran costes y espacio físico en el almacenaje si la comparamos con las pruebas físicas. Las desventajas. Por lo general existe una regulación legal insuficiente, lo cual genera en muchas ocasiones operar con las disposiciones existentes y realizar interpretaciones analógicas donde sea posible. En la mayoría de los casos existe la necesidad de recurrir a la prueba pericial, debido a la complejidad técnica que lleva aparejada un material probatorio conectado con las TICs y que el juez por lo general no posee. Por ello, es necesario contar con periciales informáticos con fin de examinar e interpretar dicho material probatorio. Asimismo, existen grandes dificultades para reconocer a los autores de documentos no firmados de prueba electrónica como forma de atribuir la comisión de una determinada conducta a su presunto autor, cuando muchos de los servicios que se pretenden investigar permiten el anonimato. Continuando con la teoría, los requisitos de la admisibilidad de la prueba electrónica son la pertinencia. La prueba electrónica deberá guardar relación con el objeto de la prueba o el hecho a probar, establecido en el artículo 318 del Código Procesal Civil y Mercantil. Según el artículo 313 del Código Procesal Civil y Mercantil, la prueba tendrá por objeto las afirmaciones expresadas por las partes sobre los hechos controvertidos. Además, la costumbre, siempre que las partes no se pongan de acuerdo sobre su existencia o sobre su contenido. El derecho extranjero, en lo que respecta a su contenido y vigencia, pudiendo valerse del tribunal de cuantos medios de averiguación estime necesarios para asegurar su conocimiento. En este sentido, quedarían fuera, es decir, siempre impertinentes, aparte de las que no guardan relación con el objeto de la misma, todas aquellas pruebas electrónicas que se refieran a hechos admitidos y, por la otra parte, a hechos notorios o evidentes o a la costumbre, si las partes estuvieran conformes con su existencia y contenido. Además, sus normas no afectan el orden público. Está establecido en el artículo 314 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahora bien, la utilidad. Las pruebas electrónicas deben ser útiles para acreditar los hechos relacionados con la pretensión requerida, es decir, debe ser idónea y no resultar superflua para comprobar los hechos controvertidos. Esto establecido en el artículo 319 del Código Procesal Civil y Mercantil. En este sentido, serán inútiles aquellas que puedan prever lo que no lograrán el resultado pretendido. Por otro lado, tenemos la legalidad. Las pruebas electrónicas deben obtenerse e incorporarse al proceso conforme a los principios y normas previstos en la ley. En ese punto, vale la pena diferenciar la licitud, que en todo caso es un aspecto importante que no se puede pasar por alto. La licitud de la prueba supone que ésta debe practicarse con respecto a los derechos fundamentales. Así, la licitud no constituirá un parámetro legal para la admisibilidad de una determinada prueba, sino que actuará como un mecanismo para expulsar a una prueba ya admitida por vulnerar derechos fundamentales en el momento de su obtención. Ahora bien, según lo anterior, en nuestro ordenamiento jurídico tenemos
dos sistemas de valoración de prueba, la sana crítica y el valor tasado. Además, partiendo del documento electrónico debe ser tratado con las disposiciones de la prueba documental que se observa en el artículo 341 del Código Procesal Civil y Mercantil. Finalmente, el documento electrónico será valorado de forma tasada o en caso de haber impugnado su autenticidad y no haberse demostrado mediante la sana crítica, y es que para ello, como ya dijimos, debemos partir de una noción amplia del documento, el cual sería todo objeto representativo de un hecho que sea de interés para el proceso, siendo lo principal para la capacidad representativa, por lo que resulta subsidiario el soporte en donde se encuentre, papel audiovisual o electrónico. Se le concede la palabra a la parte demandante para realizar el interrogatorio directo a la perito Glenda López. Tengo muy buenos días, licenciada Glenda López. Respecto de su informe de obtención, resguardo y análisis de información CCTV, que fue en atención a las solicitudes de peritaje y extracción de análisis de información, mencionó que los resultados obtenidos se encuentran en diferentes archivos. ¿Qué contienen estos archivos de video? Muy buenos días. Con base a mi experiencia... Objeción, su señoría. La respuesta es de opinión. ¿Fundamenta? Estaba opinando con base a su experiencia pasada, no lo que se la doy explícitamente para que realice un peritaje. ¿Lo que decir, parte demandante? Sí, en este caso la señora Glenda López es licenciada perito experta en esta área, lo cual de su opinión y experiencia es necesaria para esclarecer los hechos. Objeción, su señoría. Por favor, abogada, no voltee a ver a la contraparte. Respecto de la primera objeción planteada, no da lugar. Perito, por favor, responda la pregunta. Con base en los resultados obtenidos, en los cuales encontré archivos vía cámaras de seguridad, donde se observa que el señor José, que es el deudor, sí efectúa el pago al señor Marcos, que es el acreedor. Señora jueza, ¿podría introducir el video que menciona la perita? Sí, claro, sí. ¿Por medio de algún elemento electrónico? Sí, la perita se lo va a proporcionar. Observando y analizando el video. En conclusión, el artículo 399 del Código Procesal Civil y Mercantil establece las reglas para la utilización de medios de prueba basados en la reproducción de sonido, imagen o almacenamiento de información en un proceso judicial. Se impone la obligación a la parte interesada a remitir copia de los materiales al tribunal y a la contraparte, a menos que esto sea excesivamente gravoso o que la parte no disponga de dichos medios. En esos casos, el juez podrá ordenar su exhibición en el proceso. Además, se requiere que los medios probatorios sean expuestos en audiencia cuando sea necesario. En el caso que simulamos anteriormente, es necesario, pues el juez debe de ver el video que fue extraído por el perito de análisis informático forense. Además, el juez y las partes deberán acudir al lugar donde se encuentra la información, y esta norma garantiza el principio de contradicción y el debido proceso, asegurando que la prueba digital o audiovisual pueda ser verificada de manera adecuada en el juicio.